Un cordial saludo para los compañeros y el señor tutor. Mi nombre es Julián Andrés Tafur Fuentes, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede Dos Quebradas. Estamos en el componente práctico de software para la ingeniería, donde nos piden realizar un programa que capture el valor de una resistencia en ohmios y el programa devuelve los códigos de colores que correspondan a ese valor. Este programa se va a hacer en un software de modelado matemático llamado MATLAB. Comenzamos con limpiando pantalla. Tenemos claro que se debe ingresar por usuario un valor de una resistencia en ohmios. Debe ser en ohmios la resistencia, el valor ingresado, ¿cierto? Y que devuelva a ello un código de colores que ya están preestablecidos. Y que obviamente que ese código de colores, ese valor sea lo más cercano posible a una resistencia que se use comercialmente. Comenzamos con una variable que llamé resistencia, en donde estoy haciendo la captura de un número aleatorio ingresado por el usuario. Con fprint le estoy diciendo al usuario cuál fue el número que ingresó. Esta partecita que es importantísima. Aquí es donde comenzamos a decir al programa que si la resistencia es mayor a 1, o sea, y aquí vamos a empezar a decir el tamaño, de esa variable que se ingresó. Aquí generé una variable que se llama vector y con este código, eso es una función, con esta función lo que estoy haciendo es que ese número que fue ingresado por el usuario se ha convertido en un vector precisamente. Con esta función lo que estoy haciendo es mostrar o ver la longitud de dicho vector, ¿cierto? Ya convertimos ese número en un vector y ahora estamos viendo la longitud del vector. Entonces comenzamos aquí, que si esta longitud del vector es igual a 1, o sea, yo estoy cogiendo el vector, digámoslo así, que lo estoy partiendo en dígitos, entonces voy a poder leer cada dígito del vector y con respecto al valor de cada dígito pueda tomar una decisión. Comienzo con la banda 1, ¿cierto? Ya genero dos variables que llaman b y c, y va a ser banda 1 y banda 2. Y por medio de un if anidado lo que estoy haciendo es que si ese dígito de ese vector, ese primero o segundo dígito de ese vector, corresponde a un 0, ese 0 tiene un valor en color. Entonces el 0 es igual a negro, el 1 es igual a marrón, 2 igual a rojo, y así sucesivamente con respecto a un código de colores que ya ha sido preestablecido. Esto es para la banda 1. En la banda 2 se hace la misma gestión, dependiendo del valor que tome ese dígito, va a tomar un valor con respecto a un color. Y lo mismo se hace para resistencias de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos y de n dígitos, ¿cierto? Lo normal y lo convencional es que las resistencias lleguen hasta valores de mega ohmios. Para la tercera banda, hay que tener en cuenta que esta es la parte importante. Esta es la parte importante. Esto es realmente lo que hace el ejercicio, ¿cierto? Le estoy cogiendo esta longitud del vector y le estoy diciendo que me la particione, digámoslo así, que me la particione para poder leer cada dígito del vector. Para la tercera banda voy a tener claro que esta banda ya va a tener un color preestablecido. Entonces como tengo 9 colores, entonces voy a generar 9 if anidados y cada if va a tener su tercera banda preestablecida ya. En este caso es marrón. La siguiente banda sería rojo y así sucesivamente para poder tener el valor de la tercera banda. También se puede hacer haciendo una multiplicación del tercer dígito por n cantidad de veces con respecto a lo que sea el valor de esa banda. Pero vamos a hacerla de esta manera. Es un poco más larga, pero hay que tener en cuenta que el programa se basa en este pedazo. Y ya la ecuación es, digamos que duplicar eso n veces con respecto a la cantidad de colores y con respecto a la cantidad de bandas que tenga la resistencia. Vamos a darle correr al programa. Me dice que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a comenzar con una resistencia pequeña, en este caso por ejemplo 50 ohmios. Le doy enter
y me dice que su resistencia es de 50 ohmios, o sea, le dice el usuario que esa fue la resistencia que usted ingresó y me arroja unos colores. Verde, negro, negro sería un código de colores. Por este lado tengo una calculadora de resistencias que saqué de una página web y vamos a ingresar aquí los colores que nos ha arrojado el programa. Sería verde, negro, negro. Verde, negro, negro. Y nos dice que es de 50 ohmios. Efectivamente, el valor es de 50 ohmios. Vamos a limpiar para volver a correr el programa. Y vamos a ingresar una resistencia más alta, una de 1K. 1K sería, recuerden que es 1000. Y dice marrón, negro, rojo. Vamos a ver si corresponde a los colores claros. Marrón, negro, negro, negro. Ahí está. Y rojo, rojo. Ahora tenemos marrón, negro y rojo. En total nos da una resistencia de 1K ohmio. Y efectivamente el programa nos arroja 1K ohmio. Hay una forma de mejorar más el programa, es que podemos decirle al programa o al usuario cuándo detener o cuándo seguir leyendo resistencias para no estar dándole play aquí en esta partecita. Vamos a limpiar pantalla y eso es fácil. Vamos a ingresar un while, un ciclo while. Vamos a primero a crear una variable, en este caso vamos a llamarla bandera y vamos a darle que es igual a 1. Comenzamos con el ciclo while mientras bandera sea diferente de 0, nos va a generar todo este código, ¿cierto? Va a generar este código. Ahora le tenemos que decir al usuario cuándo detenerse, ¿cierto? Cuándo iniciar y cuándo detenerse. Aquí en esta parte ya tengo un pequeño código ya montado. Vamos a copiar. Vamos aquí. Tenemos una variable que se llama decisión y por esa variable de decisión vamos a decir al usuario que ingrese un 0 para continuar y un 1 para salir. Con un pequeño switch llamado decisión, en el primer caso, la bandera, si él ingresa 0, pues la bandera va a ser igual a 0, o sea que él va a seguir continuando, va a seguir preguntando. Y en el case 2 tenemos que bandera es igual a 1. Ya esa bandera cambia su variable, entonces él se va a salir del programa. Este sería el fin del while. Si yo lo toco aquí, arriba me aparece un mensaje que me está indicando qué tipo, ese end a cuál pertenece. Aquí claramente me está diciendo que ese while es el fin del while. Bueno, vamos a correr el programa. Arrancamos, vamos a ver otra vez con la resistencia de 50 ohmios, verde, negro, rojo. Y abajo ya nos aparece ingresa 0 para continuar y 1 para salir. Vamos a ingresar el 0 y vamos a dar una resistencia, por ejemplo, de 1500 ohmios. Enter y nos arroja marrón, verde, rojo. Vamos a hacer la comprobación. Marrón, verde, rojo y 1500 ohmios. 1.5K que es igual a 1500 ohmios. Ya por último le vamos a dar un 1 para salir del programa. Y efectivamente podemos ver que el programa está corriendo a su perfección. Para este segundo ejercicio nos piden realizar un programa que permita mostrar un vector de binarios con un solo dígito del valor 1 y el resto en ceros, rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación de que el 1 se desplaza por las casillas. Para el usuario debe establecer el tamaño del vector entre 8 y 25. No más. La posición de donde se ubica el 1, el bit 1. El tipo de rotación, izquierda o derecha, la velocidad de rotación y la cantidad de veces a visualizar dicha rotación. Aquí tenemos, vamos a ingresar un número aleatorio, ¿cierto? Se va a hacer llamar tamaño, tam, y vamos a decir al usuario que debe ser entre 8 y 25 dígitos, ¿cierto? Con esta condicional if, lo que estamos diciendo es que si el tamaño es mayor o igual a 8 o menor o igual a 25, pues va a cumplir con ciertas condiciones, ¿cierto? Vamos a verificar el tamaño del vector.
Nuestro vector va a ser configurado con una función de ceros, que lo que va a hacer es llenar de ceros el dicho vector, menos el bit que vamos a elegir como uno, que va a ser el que inicia la gestión, ¿cierto? Entonces tenemos que decir la posición con otro if, vamos a hacer la cuestión de la rotación, vamos a crear una condicional posición en donde tenemos un switch que va a ser la rotación, ¿cierto? La posición en este caso estamos diciéndole una condicional que no debe ser mayor al vector ingresado, pues porque se nos va a salir de casillas. Con la rotación tenemos una opción en donde el usuario puede elegir si es para la izquierda o si es para la derecha. Por medio de un switch tenemos en el primer caso la rotación hacia la izquierda. En este caso tenemos aquí en un for esa rotación, dependiendo de la cantidad de veces que haya querido el usuario, se va a ir restando hasta llegar a 0 y culminar su cuestión, ¿cierto? En este vector, aquí en este caso tenemos la posición, ¿cierto? Nos va a mostrar la posición del vector. Y con esta función, lo que estamos haciendo es que vamos a determinar el sentido de la rotación, ¿cierto? El sentido de la rotación. Este vector, sí, esta función nos va a hacer el sentido de la rotación, ¿cierto? Listo. En el caso 2 es la misma gestión que el caso 1. La diferencia es que este vector va a girar en sentido contrario. Aquí observamos que el vector cambia de sentido con respecto a un signo, ¿cierto? Entonces no es complicado la cuestión de lo del vector, ¿cierto? Dado el caso que tenemos obviamente unos si no de los if, en donde tenemos claro que ha ingresado una rotación que no ha sido correcta, ¿cierto? Un número que no ha sido correcto, o que en su debido caso la posición es inválida porque pues no debe ser mayor al vector, ya lo habíamos dicho anteriormente. Eso quiere decir que no es un rango válido y ha ingresado un vector erróneo, o sea, menor a 8 y mayor a 25. Vamos a darle correr al programa. Ingrese el tamaño del vector entre 8 y 25. Si nos dijo que 1, pues ese 1 no está en el rango entre 8 y 25. Así que nos va a decir vector erróneo, debe ser entre 8 y 25. Limpiamos pantalla y volvemos a darle correr al programa. Ingrese el tamaño. Vamos a ponerle, por ejemplo, 12. Nos va a pedir, como está correcto el número, porque está entre 8 y 25, nos va a ingresar iniciar la posición del vector. Vamos a decirle que la posición 1. Ingrese la dirección de rotación, vamos a decirle que es a la derecha, ¿cierto? En este caso es 1. Y nos va a decir la velocidad de rotación, le va a decir que un segundo. Enter, ingrese la cantidad de rotaciones, le voy a decir que va a ser 12 rotaciones, el mismo tamaño del vector. ¿Tan? Y aquí vemos que el numerito efectivamente el bit se va corriendo la n cantidad de veces que el usuario nos había ofrecido. El programa termina y se sale. Para que esto sea consecutivo también vamos a hacer un switch case. Vamos a llamar aquí un while. Vamos a mejor usar un while para hacer esa cuestión. Entonces vamos a volver a llamar nuestro famoso bandera, que es igual a 1. Estamos dándole un valor a esta bandera. Y con un while, vamos a decir que bandera diferente de 0. Si esa bandera es diferente de 0, entonces nos va a ejecutar cierta cuestión. Aquí tenemos ya algo copiado, un código ya listo para trabajar aquí. Y nos estamos diciendo que es una decisión que va a optar el usuario para seguir con el programa o en su debido caso salir. Entonces tenemos una switch case y en este switch case tenemos que en caso 1 pues bandera es igual a 0, o sea que el ejercicio va a seguir corriendo, y bandera igual a 1, el ejercicio va a salir. Tenemos el fin del while. Ahora sí vamos a darle correr
ingresa el tamaño del vector entre 8 y 25. Yo hice un 30 por ejemplo. Y dice vector erróneo, debe ser entre 8 y 25. Ingrese 0 para continuar, 1 para salir. Ahora sí nos está trabajando bien esa condicional. Vamos a seguir. Ingresa el tamaño del vector entre 8 y 25. Le voy a decir, por ejemplo, los mismos 12 de ahora. Bueno, vamos a decirle que 15. Ingrese la posición del vector. Vamos a decirle que ingrese la posición 2. Ingrese dirección de la rotación. Vamos a decirle que 2 para la izquierda. La velocidad de rotación vamos a decirle que sea de 2 segundos. No, de 1 segundo para que no se demore tanto. Y ingrese la cantidad de rotaciones. También vamos a decirle que 15. Vamos a ver. Ingrese cantidad de rotaciones. Y ahí comienza el vector de derecha a izquierda girando. Hay que tener en cuenta que había arrancado desde la posición 2. Continúa. Listo. ¿Por qué paró ahí el vector? Porque habíamos arrancado desde la posición 0, desde la posición 1, la posición 2. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 posiciones efectivamente de izquierda, o sea, siguiendo el giro que le habíamos dado al vector, nos está cumpliendo con el ejercicio. Con esto damos por terminado la práctica de software para la ingeniería. Muchísimas gracias por la atención.